A continuación, hablaré sobre el tema de los líderes sociales hoy en día en Colombia. Hay que dejar en claro que los líderes sociales desempeñan el cargo de velar por los derechos de las personas. Los líderes sociales también se encargan de velar el medio ambiente, las tierras, entre otras muchas cosas. Hay líderes sociales, por decirlo así, por movimientos, por grupos. Hay líderes sociales para la comunidad del LGTBI, hay líderes sociales para los afrodescendientes, hay líderes sociales para los campesinos, hay líderes sociales para las personas en común, etc. Hoy en día hay muchos crímenes que se les están haciendo a estos líderes sociales y es una problemática grande hoy en día. Para ello tomé una encuesta del Ministerio del Interior, los cuales me arrojan que del año 2016 hasta hoy en día han habido 395 muertes. En el 2016 murieron 61 personas. En el 2017 murieron 64 personas. En el 2018 115. En el 2019 108. Y en el 2019 47 personas en lo que va del año. Yo me pregunto, ¿cómo es posible que las autoridades no hayan hecho nada para evitar todo esto? ¿Cómo es posible que los líderes sociales advirtieran sobre sus amenazas, sobre sus riesgos de muerte y éstas no hicieran nada? Para ello desarrollé 3 ideas fundamentales, 3 cuestiones. La primera es, ¿cómo se justifica la falta de seguridad que se le debió brindar a los líderes sociales? Primeramente, en esta cuestión se quiere analizar los crímenes que se le han realizado desde un método sociológico y ver a fondo por qué no se le brindó la seguridad necesaria a estos líderes. Como lo dije anteriormente, otra de mis ideas es atacar al sistema, ya que es un descuido total que a lo largo de estos 4 años vayan 395 muertes y aún sigan cometiendo estos crímenes y el Estado no haga nada. Desarrollé otra cuestión fundamental, la cual dice, ¿el crimen que realizan este tipo de personas es normal o es un fenómeno patológico? Esta cuestión es muy interesante, ya que la planteó Emil Durkheim, y él dijo que esto es una cuestión normal, totalmente normal, y que no es un fenómeno patológico. No tiene nada de morboso cuando el que va a atacar a la persona, vaya con alguna otra idea. Para ser más claro, van con una sola idea, y es hacer daño. Según Emil, estos deben ser juzgados conforme a su delito y no tener ningún tipo de beneficios. El mismo autor planteó 2 evoluciones penales, que son la ley de las variaciones cuantitativas y cualitativas. En cuanto a la ley cuantitativa, la intensidad del castigo es mucho mayor en la medida que la sociedad pertenece a un tipo menos desarrollado y al grado en el que el poder central tiene un carácter más absoluto. ¿Qué quiere decir el autor con esto? Que el que le hace el daño a la gente debe ser juzgado conforme al delito que haya cometido. En cuanto a la ley cualitativa, el castigo que implica la privación de la libertad y solamente es por periodos de tiempo que varían con la gravedad del crimen. La idea que dije yo y a la conclusión que llegué fue que el autor recomienda, y a este caso que estoy exponiendo yo, el autor aporta la ley cualitativa, ya que esta priva de la libertad y se castiga al que le comete el daño a la gente depende del crimen que haya cometido. Por último, realicé otro cuestionamiento. ¿Qué medidas podría tomar el Estado para acabar esta problemática? Primero planteé que el Estado debería tomar una lista, la cual menciona todos los líderes sociales del país, ya que a muchos no se les reconoce hoy en día. Deberé hacer un listado de todos los líderes sociales que hay en el país para evitar y tener un control de seguridad para ellos. Otra idea que desarrollé fue tomar las medidas de seguridad. Con esto, ¿qué se quiere dar a entender? Que se le brinde la seguridad necesaria a estos líderes sociales. Y por último,
Se propone un agravamiento de las consecuencias legales a la hora de cometer este tipo de ilícitos en contra de estos sujetos especiales. Una vez reconocida dicha calidad a los líderes sociales, lo que se quiere llegar con esto es que los que cometan este tipo de delitos sean castigados con una severidad de pena mayor a la que podrían cometer a un asesinato normal, para que estos casos no queden impunes. Emil Durkheim dice que existen crímenes de especies diferentes. Él comenta acerca de todos los actos reprimidos que son crímenes y son actos que deben tener castigos definidos. Relacionándolo con esto, todo acto que se cometa contra los líderes sociales debe ir más allá que la simple pena impuesta por tentativa de homicidio, como lo dije ahora. Deben ser castigados con una pena mayor, para mí la pena máxima, para que no cometan más este tipo de delitos. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es John Jairo Celedón y el día de hoy voy a exponer el aborto como problema social. El aborto es una problemática social de gran revuelo en la sociedad de hoy en día. Nos encontramos frente a una polémica entre el Estado y la Iglesia, donde el objetivo es encontrar si el aborto debe ser legal o no. Pero más allá de esto, antes de tomar una decisión, se debe ver más a fondo desde lo social, saber la razón del por qué las mujeres toman la decisión de abortar, y si solo es por desentenderse o si en realidad factores sociales como lo son la pobreza extrema en la que se vive, como lo es el caso de Colombia, o el abandono social por parte del Estado al muchísimos niños hoy en día vagar por las calles en busca de alimentos y sin ningún tipo de educación o sistema de salud, como debería ser, afectan o influyen en la toma de decisiones de las mujeres al momento de decidir si van a practicarse un aborto o no. Como cuestionamientos he escogido como primero: ¿el aborto es legal o está penalizado en Colombia? La respuesta es sí. En Colombia el aborto solo se puede realizar bajo 3 causales, las cuales son: cuando exista grave malformación del feto, cuando haya un caso de violación hacia la mujer o cuando existe peligro para la salud física o mental de la mujer. Solo bajo estas 3 condiciones una mujer podrá realizar un aborto de manera legal. De lo contrario, ésta se puede enfrentar a una pena incluso de 3 años, como está instituido en el artículo 343 del Código Penal, que dice que la mujer que causare su aborto o permitiere que otro se lo cause incurrirá en prisión de unos 3 años. Tomando en cuenta esto, basándonos en la Declaración de los Derechos del Hombre, como lo propone la lectura de los derechos humanos, nos encontramos en el artículo 6, que nos dice que la libertad es por lo tanto el derecho de hacer y emprender todo lo que no daña al otro. Pero el derecho de la libertad del hombre deja de ser un derecho en el momento en el que entra en colisión con la vida. Karl Marx hace una crítica de los derechos humanos. Karl Marx dice: los únicos derechos importantes son los políticos, es decir, los del ciudadano en su calidad de tal, y de esta manera, al igual que Hegel, el hombre deja de existir en sí para quedar reducido a una calidad de miembro del Estado o de comunidad. Es por ello que Marx no puede entender cómo los franceses pudieron crear un tipo de derechos que solo son obstáculos ante la voluntad política colectiva. Como segundo cuestionamiento, coloqué: ¿debe intervenir la Iglesia en asuntos como el aborto? La Iglesia a través de los años se ha posicionado como una de las instituciones más importantes e influyentes del mundo. Su postura se basa en sus sagradas escrituras, donde dice que cada vida es sagrada y la práctica del aborto interrumpiría con la vida de un ser que se está gestando y que tiene vida, por lo que entran en desacuerdo con la práctica del aborto sin importar cuál sea el motivo, ya sea violación o ponga en riesgo la vida de la madre. Pero desde otro enfoque, más a lo social, la Iglesia no tiene en cuenta los factores como ya habían sido mencionados, como el abandono social por parte del Estado, la pobreza extrema a la cual se puede enfrentar este niño si puede llegar al mundo, sin contar los daños psicológicos que puede causarle a la madre el ser madre tan joven o sin una preparación. En otras palabras, Durkheim analiza las estructuras sociales viendo sus cambios, qué funciones prestan, porque él tiene claro que la estructura social cambian sus funciones. Ejemplo,
La iglesia es un ejemplo de que una estructura social se acomoda, se organiza, se reestructura y nunca desaparece, sino que simplemente va cambiando su función. Pero digamos que su raíz sigue igual. Como tercero, puse penalizar el aborto evitará la práctica de este. La penalización del aborto no tendrá otro resultado más que sigan practicándose abortos, pero de manera ilegal y sin protocolos de seguridad debidos. Y es eso precisamente lo que busca la despenalización del aborto. Es que estas mujeres que quieran realizar el aborto, ya sea sus motivos, es que puedan acceder a un aborto gratuito y que este sea bajo los lineamientos de bioseguridad que debe cumplir un aborto. Robo estatal por parte de un funcionario. ¿Cuál es la carga moral del acto desde una conciencia social? Según Luhmann, la economía tiene como función la reducción de la escasez de la economía. Si partimos de ese punto de vista, todos sabemos que Colombia es un país bastante corrupto y por esa razón muchas personas son vulneradas a sus derechos. De ahí podemos ver perfectamente que en Colombia no se realiza lo que Luhmann dice. Todo esto lo podemos relacionar con la lectura del catálogo número 9, ya que ahí nos deja claro que el derecho de la libertad puede llegar, tiene un límite hasta que no afectar los derechos de otra persona. Aquí en Colombia, con la corrupción, podemos ver cómo hay una carga moral gigante cuando una persona o un grupo de personas se roban dinero del Estado que está destinada para alguna función en específica en beneficio de cierto grupo vulnerable de la población o no precisamente en cierto grupo vulnerable y termina en bolsillos de otras personas. La corrupción y el clientelismo es una causa derivada a la corrupción. Podemos poner un perfecto ejemplo que cuando se habla de la economía podremos decir que es un tipo de pirámide. Y cuando hay mucho dinero en la parte de arriba de la pirámide, vemos una conducta de malversación de fondos. Casi siempre cuando hay una malversación de fondos hay una fachada encima, tapando la mala intención o la corrupción o el robo que hay en ese momento. Eso nos lo dice Marx claramente, que cada vez que hay una malversación de fondos podemos ver una fachada por encima. Eso es lo que podemos ver perfectamente en Colombia. En Colombia también se deja extremadamente claro el clientismo, ya que eso lo podemos decir que es cuando en Colombia también podemos ver claro, en Colombia también se ve claro el clientismo, que es como cuando una persona le da un beneficio, podemos poner un perfecto ejemplo, un contrato, una licitación a otra persona por sus relaciones, por su dinero o simplemente por sus conexiones que te puede brindar. Cuando hablamos de monopolización, podemos determinar la aglomeración del capital. Podemos ver que ciertamente cada vez que hablamos de economía se puede describir más o menos en una pirámide. La corrupción y los criminales que lo cometen definen su comportamiento delincuencial por hábito o por aprendizaje. La esencia del ser humano es no tener esencia. Esto nos quiere decir que el ser humano no tiene un ambiente determinado y que el ser humano no se forma ni su personalidad se define genéticamente. Eso depende del ambiente y la educación que vaya recibiendo con el tiempo. El ser humano se va formando por lo que va aprendiendo a lo largo de los años. Cada individuo tiene la libertad y la capacidad de hacer lo que quiera. Lo que hoy llamamos naturaleza humana no es más que nuestra capacidad de crear distintas culturas sociales. La monopolización y el clientismo es una causa derivada a la corrupción y esto lo podemos derivar de la adaptación de cada ser humano en la sociedad porque en ese momento él tiene la capacidad de decidir lo que quiere y lo que no quiere hacer. La corrupción y los criminales que lo cometen